Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos de la confianza. Neil Wicks siempre había sido un hombre de precisión. En las montañas de Afganistán, la precisión significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Cada disparo contaba, cada latido se medía, cada aliento se controlaba. Como el francotirador más letal del equipo 6, tenía 127 bajas confirmadas en 3 misiones. Pero nada de eso importaba cuando sostenía a su hijo pequeño, Ryan, mientras veía a Colleen cantar canciones de cuna en su pequeño apartamento en Virginia Beach. Colleen Gillespie había sido la chica que esperaba. Se conocieron en un evento de reclutamiento de la Marina cuando ella tenía 22 años, recién salida de la universidad con sueños de enseñar en la escuela primaria. Neil tenía entonces 24 años, ya destinado a operaciones especiales. Su mandíbula de granito y sus ojos de acero gris prometían una vida de peligro que ella pensó que podría manejar. Se casaron después de 6 meses de un romance vertiginoso, y Ryan llegó 2 años después. Sé que esto no es fácil, le había dicho Neil antes de su tercer despliegue, acunando a su hijo de 6 meses. Pero después de esta misión, he terminado. Tendremos suficiente ahorrado para comprar esa casa con la valla de estacas blancas con la que siempre soñaste. Colleen lo había besado entonces, su cabello castaño rojizo cayendo sobre su pecho mientras susurraba. Estaré aquí cuando vuelvas. Estaremos aquí. A Neil no se le escapaba la ironía de que las mismas habilidades que lo convertían en un fantasma en territorio enemigo, paciencia, observación, leer a la gente, le habían fallado por completo en casa. No había visto las señales. La forma en que Colleen dejó de preguntar por sus misiones. Como sus cartas se volvieron más cortas, más formales. El ruido de fondo durante sus videollamadas que no coincidía con su tranquilo vecindario. Pero Richard Patton había estado interpretando las señales perfectamente. Richard era el dueño de Patton Security Solutions, un contratista militar privado que contrataba a soldados para operaciones en el extranjero. A los 38 años, era 6 años mayor que Neil, con el tipo de confianza serena que proviene de no haber tenido que demostrar nunca su valía en un combate real. Su historial de servicio mostraba 2 años en el ejército antes de que una conveniente lesión de espalda lo llevara a una baja médica y un considerable cheque de invalidez que había aprovechado para su negocio de seguridad. Había conocido a Colleen en un grupo de apoyo para esposas de militares, un depredador rodeando a una presa herida. Mientras Neil esquivaba las balas de los talibanes en Kandahar, Richard interpretaba el papel del hombro comprensivo en el que llorar, el empresario de éxito que podía ofrecer estabilidad, el hombre que nunca la dejaría sola durante meses. Tu marido es un héroe, le había dicho Richard a Colleen durante un café después de su tercera sesión de apoyo. Pero los héroes son pésimos maridos. Siempre están persiguiendo la siguiente misión, la siguiente guerra. Una mujer como tú merece a alguien que ponga a la familia en primer lugar. El oficial al mando de Neil, el capitán Gregory M. Cuya, había notado el cambio en su francotirador durante las últimas semanas del despliegue. El hombre que una vez bromeaba con su observador y compartía fotos de su familia se había vuelto silencioso, concentrado hasta el punto de la obsesión. Cuando Neil se ofreció voluntario para una rotación en la cocina, normalmente reservada para los soldados que estaban siendo disciplinados, Cuya no lo cuestionó. Cada uno lidiaba con el estrés del despliegue de manera diferente. Algunos hombres bebían, otros buscaban pelea, otros escribían cartas a casa todos los días. Aparentemente, Neil Weeks encontraba paz preparando comidas para 200 soldados. Cuya no tenía forma de saber que Neil estaba monitoreando cada canal de comunicación, leyendo cada informe de inteligencia, construyendo una imagen completa de la red de informantes y contratistas que operaban en su área. Así fue como Neil se enteró de la conexión entre Patton Security Solutions y los grupos insurgentes contra los que supuestamente luchaban. Richard no solo le estaba robando a su esposa. Estaba jugando a 2 bandos en una guerra, vendiendo información a quien pagara mejor. Pero Neil se guardó ese conocimiento para sí mismo, archivándolo como munición para un arma que aún no estaba listo para disparar. La llamada llegó durante el turno de cocina que Neil se había autoasignado un martes por la mañana de octubre. Estaba solo en el área de preparación, limpiando metódicamente armas que no necesitaban limpieza, cuando su teléfono personal vibró con un número desconocido. Hola, Neil. La voz de Richard era serena, segura, teñida con la satisfacción de un hombre que creía que ya había ganado. Creo que es hora de que hablemos. Capítulo 2. La llamada que lo cambió todo. La mano de Neil no tembló mientras sostenía el teléfono.
3 años de entrenamiento como francotirador le habían enseñado a controlar cada respuesta involuntaria, incluso cuando su mundo se desmoronaba. Escuchó la risa de Richard, el cruel placer en la voz del hombre mientras asestaba cada golpe calculado. Tu patética madre está muerta, y tu mocoso es el siguiente. De fondo, tan claro como en la mira de un francotirador, Neil escuchó a Ryan gritar: «Papá, sálvame». El sonido le atravesó el pecho como metralla, pero su voz permaneció firme. «¿Qué quieres, Patton? Quiero que sepas que tu esposa ya no necesita a un cobarde. Ahora tiene a un hombre de verdad». La voz de Richard se acercó más al teléfono, más íntima. «Tú, sentado en esa cocina jugando a las casitas con los soldados. Cali me contó sobre tu pequeño colapso, sobre cómo ya no puedes soportar la presión». La mente de Neil catalogó cada palabra, cada inflexión. Richard llamaba desde su casa. Podía oír el crujido distintivo del porche delantero de fondo, el que Neil había querido arreglar antes del despliegue. El cabrón no solo dormía en su cama. Se estaba acomodando. «Déjame hablar con mi hijo». «¿Tu hijo?» «Richard S. Rio, de nuevo. Raya me llama, papá, ahora. Desde hace meses. Es increíble lo rápido que se adaptan los niños cuando no son abandonados por sus verdaderos padres». La línea quedó en silencio, excepto por el sonido de movimiento. Luego se escuchó la voz de Kalin, aguda y fría. «No vuelvas, Neil. No necesitamos a un cobarde». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier bala que Neil hubiera esquivado. Era su esposa, la mujer que había prometido esperar, la madre de su hijo, hablando con una voz que no reconocía. Pero bajo la crueldad, el oído entrenado de Neil captó algo más. Miedo. Kalin tenía miedo, y ese miedo no estaba dirigido hacia él. «Mami, quiero hablar con papá». La voz de Ryan estaba más cerca ahora, seguida por el sonido agudo de una bofetada y un llanto repentino. «Los niños necesitan disciplina», dijo Richard, de nuevo al teléfono. «Algo que nunca aprendiste a proporcionar. Pero no te preocupes. Le estoy enseñando a ser un hombre». La llamada terminó, pero Neil no se movió de su posición junto a la estación de preparación. A su alrededor, la base continuaba con sus operaciones diarias, soldados hablando, equipos zumbando, el sonido distante de helicópteros aterrizando. Pero Neil estaba en otro lugar, su mente desplazándose hacia el espacio frío y analítico que lo había convertido en el francotirador más temido del equipo 6. El capitán MC Cuya lo encontró allí una hora después, todavía sosteniendo el teléfono silencioso. «Wicks, te perdiste la llamada para comer». Neil levantó la vista y MC Cuya retrocedió involuntariamente. Había visto esa expresión antes, en los momentos previos a que Neil hiciera un disparo imposible que ningún otro francotirador intentaría. Era la mirada de un depredador que había encontrado a su presa. «Señor, necesito solicitar un permiso de emergencia». «¿Cuál es la situación?» «Emergencia familiar». La voz de Neil era plana, vacía de emoción. «Mi madre ha muerto y hay preocupación por el bienestar de mi hijo». MC Cuya estudió el rostro de su francotirador. En 3 años de servicio juntos, nunca había visto a Neil solicitar un permiso anticipado. Nunca lo había visto pedir una consideración especial. El hombre era fiable como un reloj, profesional hasta la médula. Pero algo fundamental había cambiado. «Aprobaré el permiso», dijo MC Cuya finalmente. «Pero Wicks, sea lo que sea que estés pensando hacer en casa. Estoy pensando en proteger a mi familia, señor. El Neil Wicks que conozco protege a la gente dentro de los límites de la ley». La sonrisa de Neil fue fina, peligrosa. «El Neil Wicks que usted conoce nunca tuvo a alguien amenazando a su hijo, señor». Esa noche, Neil hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Jeremiah Salis, su antiguo observador que ahora trabajaba en seguridad privada en los Estados Unidos. Jerry le debía la vida a Neil 3 veces y siempre había dicho que le devolvería el favor sin hacer preguntas. «Necesito vigilancia en una casa en Virginia Beach», dijo Neil sin preámbulos. «Paquete completo, cámaras, audio, seguimiento de movimiento. Y necesito una investigación completa de antecedentes de un hombre llamado Richard Patton». «¿Qué tan completa?» La voz de Jerry era profesional, del tipo que lo encuentra todo. Registros financieros, socios comerciales, antecedentes penales, hábitos personales. Todo. ¿Plazo? Ayer. La segunda llamada fue al abogado de su madre, confirmando lo que ya sospechaba. Margaret Wicks había muerto de un ataque al corazón hacía 3 días. El funeral estaba programado para el viernes. Le había dejado todo a Neil, su casa, sus ahorros y algo más que Richard Patton no podía saber.
Margaret Weeks había sido más que una madre devota. Había sido analista de la CIA durante 30 años, especializada en operaciones en Oriente Medio. Su sótano contenía archivos que podían terminar carreras e iniciar guerras. Y lo que es más importante, contenía dosieres detallados sobre cada contratista militar privado que operaba en Afganistán, incluida Patton Security Solutions. Mientras Neil empacaba su equipo para el vuelo a casa, no pensaba en el duelo o la reconciliación. Pensaba en las tradiciones de caza que su abuelo le había enseñado de niño en Montana. No solo rastri es tu presa. Aprende sus hábitos, sus debilidades, cada uno de sus movimientos. La estudias hasta que la conoces mejor de lo que se conoce a sí misma. Entonces esperas el disparo perfecto. Capítulo 3. Regreso a casa. El funeral se celebró en una mañana gris de viernes en la iglesia católica de Santa María. Neil estaba junto a la tumba con su uniforme de gala. El peso de sus cintas y medallas se sentía más pesado que cualquier equipo que hubiera llevado en combate. Observó a la pequeña multitud de dolientes a través de unas gafas de sol oscuras, catalogando cada rostro, anotando quién asistía y quién no. Kalin no estaba allí. Tampoco Ryan. Lamento tu pérdida, hijo. El padre Jonathan Potter conocía a Neil desde la infancia. Había presidido su boda con Kalin. Los ojos del sacerdote eran amables pero preocupados. Tu madre fue una mujer extraordinaria. Hablaba de ti a menudo, se preocupaba por ti constantemente. ¿Dijo algo más recientemente? ¿Sobre nuestra familia? El padre Potter vaciló. Vino a confesarse 2 semanas antes de morir. No puedo compartir los detalles, pero llevaba una pesada carga. Mencionó que temía por la seguridad de Ryan. La abuela de Neil, Penny Weeks, se acercó mientras la última palada de tierra cubría el ataúd de Margaret. A sus 84 años, estaba tan lúcida como siempre, y sus ojos azules no se perdían nada. Esa mujer no merecía ser enterrada junto a tu abuelo, dijo sin preámbulos, señalando el espacio vacío donde ahora yacía Margaret. Pero tenía sus razones para las decisiones que tomó. Ven a casa esta noche. Hay cosas que necesitas ver. La casa de la familia Weeks se encontraba en 5 acres a las afueras de Virginia Beach, una extensa granja que había pertenecido a la familia durante 4 generaciones. Neil había crecido aquí. Había aprendido a disparar en los terrenos traseros. Había pasado veranos ayudando a su abuelo a reparar desde tractores hasta radios. Ahora se sentía como volver a un mundo diferente. Jeremiah Salí se esperaba en la cocina, con un portátil abierto sobre la mesa de madera marcada donde Neil había hecho sus deberes de niño. Jerry parecía mayor de sus 32 años, su brazo izquierdo todavía ligeramente rígido por la metralla que había puesto fin a su carrera militar. Tengo tu paquete de información, dijo Jerry, deslizando una gruesa carpeta sobre la mesa. Tu amigo Richard es una lectura interesante. Neil abrió la carpeta y comenzó a escanear los documentos. Los registros financieros mostraban que Patton Security Solutions era muy rentable, con contratos en todo Oriente Medio y África. Pero los márgenes de beneficio eran demasiado altos, la lista de clientes demasiado diversa. Nadie ganaba tanto dinero en trabajos de seguridad legítimos. Está traficando armas, dijo Neil, leyendo entre líneas los manifiestos de envío y los acuerdos con clientes de apariencia inocua. Se pone mejor. 3 de sus empleados han sido arrestados por tráfico de armas en los últimos 2 años. Los 3 murieron bajo custodia antes del juicio. Muy conveniente. Neil pasó a las fotos de vigilancia que Jerry había tomado. Richard Y. Colleen cenando. Richard recogiendo a Ryan de la escuela. Richard en la entrada de la casa de Neil, lavando el coche de Neil. El cabrón no solo le estaba robando a su familia. Lo estaba borrando por completo. ¿Hay algo más?, dijo Jerry en voz baja. Tu amigo tiene un historial con esposas de militares. Encontré otros 3 casos en los últimos 5 años. El mismo patrón. Apunta a las familias de soldados desplegados. Se acerca a las esposas. Obtiene acceso a las casas. ¿Buscando qué? Información, equipo, códigos de acceso. El soldado promedio no tiene mucho que valga la pena robar, pero los de operaciones especiales tienen contactos, autorizaciones, conocimientos que valen mucho dinero para los compradores adecuados. La sangre de Neil celó. Su despacho en casa contenía materiales clasificados, manuales tácticos, información de contacto de activos en 3 continentes. Si Richard tuvo acceso a esa inteligencia, ¿cuánto tiempo ha estado en mi casa? Según la vigilancia, al menos 6 meses. Pero Neil, hay algo más que necesitas ver. Jerry abrió su portátil y le mostró a Neil una serie de archivos de audio. Coloqué dispositivos de escucha ayer mientras estaban fuera. Esto se grabó esta tarde. La voz de Richard llenó la cocina.
La transferencia es mañana por la noche. La gente de Ahmed recibirá la entrega en el almacén, y nuestro contacto afgano confirmó que el manifiesto de envío incluye los artículos especiales. La voz de Kalin, apenas reconocible. ¿Y si Neil vuelve antes? ¿Y si se entera? Neil no va a volver. E incluso si lo hiciera, ¿qué va a hacer? ¿Tenancy Arm? ¿Con qué pruebas? No tiene pruebas de nada más que del funeral de su madre. Su madre está muerta. Su esposa lo odia. Y su hijo cree que yo soy papá. Neil Weeks está acabado. Mañana por la noche, completamos el último envío. Y luego desaparecemos. Tú, yo y Ryan. Nuevas identidades, nueva vida. Más dinero del que podríamos gastar en 3 vidas. La grabación continuó, pero Neil había escuchado suficiente. No solo le estaban robando a su familia. Planeaban secuestrar a su hijo y desaparecer para siempre. Penny Weeks apareció en el umbral, moviéndose silenciosamente a pesar de su edad. Jerry, ¿nos darías unos minutos? Después de que Jerry se fue, Penny llevó a Neil al sótano. Detrás de una pared falsa que Neil nunca supo que existía, reveló el despacho privado de Margaret. La habitación estaba llena de archivadores, varios ordenadores y equipos de comunicación que pertenecían a una instalación gubernamental. Tu madre no era solo una analista de la CIA, dijo Penny. Dirigía activos, coordinaba operaciones, gestionaba redes de inteligencia en 4 continentes. Cuando se retiró, siguió trabajando de forma privada. Algunos de sus contactos se convirtieron en hombres muy ricos con enemigos muy peligrosos. Neil abrió uno de los archivos y encontró informes de vigilancia detallados sobre Richard Patton que se remontaban a 18 meses. Margaret lo había estado observando, documentando sus actividades, construyendo un caso. Sabía del romance de Kalin. Sabía que Richard estaba apuntando a tu familia específicamente, confirmó Penny. No por romance, por inteligencia. Tu autorización de seguridad, tu red de contactos, tu conocimiento de los protocolos de operaciones especiales. Margaret intentó advertir a Kalin, pero la chica no quiso escuchar. Al final del archivo de Margaret había una sola hoja de papel. Una nota escrita a mano dirigida a Neil. Si estás leyendo esto, han hecho su jugada. El envío de armas de mañana por la noche incluirá componentes de armas químicas robados de los almacenes del ejército. La célula de Ahmad Hassan tiene la intención de usarlos contra objetivos estadounidenses. Dítenlos. Salvo a Ryan. K. Pagan. Mamá. Neil cerró el archivo y miró a su abuela. ¿Tenía un plan? Penny sonrió. Y por un momento, Neil vio de dónde había heredado su capacidad para el cálculo frío. Tu madre siempre tenía un plan. La pregunta es, ¿estás preparado para ser el hombre que ella crió? Neil pensó en los gritos de Ryan por teléfono, en el frío desdén de Kalin, en la risa de Richard. Pensó en 127 bajas confirmadas y en lo que significaba ser un protector. Sí, señora, dijo. Lo estoy. Capítulo 4. El arte de la guerra. El amanecer llegó gris y frío a la granja de los Weeks, pero Neil llevaba horas despierto, estudiando los archivos de su madre a la luz de una lámpara. La red de inteligencia de Margaret era extensa, contactos en las fuerzas del orden, contratistas militares, traficantes de armas internacionales y rincones más oscuros del mundo de la inteligencia. Cada contacto estaba calificado por su fiabilidad, capacidad y los favores que debían. La entrada más interesante era para un hombre llamado Andreas Mackenzie, listado simplemente como el limpiador. Activo de nivel 5. Autorización ilimitada. Neil marcó el número encriptado precisamente a las 6. Logística Mackenzie. La voz era ronca. Professional. Aquí, Eagle 7. Llamo para cobrar el favor de Margaret. Una pausa. Se confirmó la muerte de Eagle 7 hace 3 años. Eagle 7 nunca estuvo muerto. Eagle 7 solo estaba trabajando bajo un nombre diferente. Verifique sus protocolos de autenticación. Otra pausa, esta vez más larga. Autenticación confirmada. Lamento su pérdida, señor Weeks. Su madre fue una mujer extraordinaria. Necesito un equipo de entrada limpio, equipo de vigilancia y capacidades de extracción. El objetivo es nacional, de tiempo crítico, implica peligro para un menor y tráfico internacional de armas. Plazo, 18 horas. ¿Presupuesto? Neil miró los extractos bancarios de su madre. Margaret Weeks había sido más que cuidadosa con su dinero. Ilimitado. Tendré un equipo en su ubicación para el mediodía. Jerry regresó a las 8 con informes de vigilancia frescos y una expresión sombría. Trasladaron a Ryan al complejo del almacén de Patton anoche. El lugar está cerrado a cal y canto. Cámaras, sensores de movimiento,
guardias armados. Neil estudió las fotografías aéreas que Jerry había obtenido. Patton Security Solutions operaba desde hangares de aviones reconvertidos rodeados de alambre de espino y torres de vigilancia. Parecía más una base militar que un negocio. ¿Rotación de guardias? Equipos de 6 hombres, turnos de 4 horas. Todos exmilitares, armados con rifles de asalto. No están jugando. ¿Debilidades? El muelle de carga en el lado este tiene un punto ciego. Un túnel de drenaje pasa por debajo de la propiedad desde el antiguo aeródromo. Y Jerry vaciló. Uno de los guardias es alguien que ambos conocemos. Neil miró los archivos de personal que Jerry había recopilado. El nombre lo golpeó como un golpe físico. Franklin Wiggins, su antiguo compañero del equipo 6. Franklin había sido dado de baja hacía 2 años después de un accidente de entrenamiento que le costó el uso de su ojo izquierdo. ¿Frank trabaja para Patton? Se pone peor. Según mis fuentes, Frank es quien reclutó a varios otros exmiembros de operaciones especiales para el equipo de Richard. No son solo guardias. Son un ejército privado. Neil sintió el frío familiar apoderarse de él, el mismo bloqueo emocional que precedía a sus disparos más difíciles. Franklin Wiggins le había salvado la vida en Fallujah y había compartido trincheras con él durante 2 despliegues. Pero Franklin también había elegido su bando, y no era el de Neil. El equipo de Mackenzie llegó al mediodía en 3 furgonetas sin distintivos. Andreas Mackenzie parecía un contable, estatura media, pelo ralo, gafas con montura de alambre. Pero sus ojos contenían la misma inteligencia depredadora que Neil reconocía en los espejos. Señor Wicks, he revisado los archivos de su madre sobre esta situación. Bastante completos. Anticipó varios escenarios para resolver este asunto. Neil llevó a Mackenzie al despacho del sótano de Margaret, donde los mapas del complejo de Patton cubrían cada superficie. Líneas rojas marcaban los puntos de entrada. Círculos azules indicaban las cámaras de seguridad. Triángulos amarillos mostraban las posiciones de los guardias. ¿Qué recomendó ella? Mackenzie extendió diagramas adicionales sobre la mesa. Su madre favorecía los ataques quirúrgicos sobre la fuerza bruta. Identificó 17 puntos de fallo en la operación de Patton: financieros, legales, personales y operativos. Su plan era atacar los 17 simultáneamente, creando un caos que obligaría a Patton a cometer errores. No tengo tiempo para planes de 17 puntos. Se mueven esta noche. Entonces aceleramos el cronograma. La sonrisa de Mackenzie era fina y profesional. Su madre también proporcionó planes de contingencia para una acción inmediata. Dígame, señor Wicks, ¿qué tan comprometido está con mantener las manos limpias? Neil pensó en la voz aterrorizada de Ryan, en la advertencia de Margaret sobre las armas químicas, en el peso de proteger vidas inocentes frente al lujo de los absolutos morales. Mis manos no han estado limpias desde que me uní a la Marina. ¿Qué necesita que haga? El plan que Mackenzie esbozó era elegante en su simplicidad. Si bien las fuerzas del orden eran notoriamente lentas para actuar en el tráfico internacional de armas, respondían mucho más rápido a las amenazas inmediatas que involucraban el peligro para un menor y el terrorismo doméstico. Todo lo que necesitaban era suficiente evidencia para justificar una acción inmediata. Su madre ya reunió la mayor parte de la evidencia, explicó Mackenzie. Registros financieros que prueban ventas ilegales de armas. Comunicaciones entre Patton y organizaciones terroristas conocidas. Manifiestos de envío de componentes de armas prohibidas. La única pieza que falta es conectar a Patton directamente con una amenaza activa contra objetivos estadounidenses. El envío de armas químicas de esta noche. Exactamente. Si podemos documentar a Patton supervisando personalmente la transferencia de armas químicas a la célula de Ahmad Hassan, las fuerzas del orden no tendrán más remedio que actuar de inmediato. Neil estudió de nuevo el diseño del complejo. Acercarse lo suficiente para obtener pruebas de vídeo significa entrar en su perímetro de seguridad. Su madre también anticipó eso. Mackenzie abrió un maletín que contenía equipo de vigilancia de alta gama. Microcámaras, micrófonos direccionales, capacidades de transmisión en tiempo real. Pero el equipo requiere que alguien con entrenamiento táctico avanzado lo despliegue eficazmente. Alguien que pueda moverse por territorio hostil sin ser detectado. Alguien que pueda hacer el disparo imposible cuando todo depende de ello. Al acercarse la noche, Neil preparó su equipo con la precisión metódica de un hombre que se prepara para la guerra: ropa táctica negra, equipo de visión nocturna, equipo de comunicaciones y su rifle personalizado, un Winchester 308 que nunca había fallado su objetivo en 3 despliegues. Pero esta misión no se trataba de matar.
Se trataba de salvar a su hijo y exponer la verdad. La matanza, si era necesaria, vendría después. Jerry y el equipo de Mackenzie proporcionarían vigilancia y apoyo de comunicaciones. Los contactos locales del FBI, alertados por la red de Margaret, estarían listos para actuar sobre cualquier evidencia que Neil pudiera proporcionar. Todo dependía de documentar la participación de Patton en la transferencia de armas. Mientras Neil revisaba su equipo por última vez, Penny Wicks apareció en el umbral del sótano. «Tu abuelo estaría orgulloso», dijo en voz baja. «Siempre decía que las batallas más difíciles son las que libras por la familia contra personas en las que una vez confiaste. ¿Alguna vez tuvo que luchar contra amigos? En Corea, su mejor amigo se convirtió en un especulador del mercado negro, vendiendo suministros médicos mientras los soldados estadounidenses morían por heridas tratables. Tu abuelo intentó razonar con el primero. ¿Qué pasó?» La sonrisa de Penny era fría como el invierno. «Algunas personas confunden la misericordia con la debilidad. Solo entienden la fuerza. Tu abuelo se aseguró de que su amigo entendiera». Neil se echó el rifle al hombro y besó la mejilla de su abuela. «Traer a Ryan a casa. Sé que lo harás. Y Neil, tu madre dejó una cosa más para ti». Le entregó un pequeño dispositivo que parecía un mando de garaje. «Póliza de seguro. Si las cosas salen muy mal esta noche, presiona el botón». Tu madre pasó 40 años preparándose para la posibilidad de que su trabajo pudiera poner en peligro a su familia. Neil no preguntó qué haría el dispositivo. Algunas preguntas era mejor dejarlas sin respuesta hasta el momento en que necesitara saberlo. Capítulo 5. En la boca del lobo. El túnel de drenaje debajo del complejo de Patton olía a óxido y a hormigón de décadas. Neil se movió a través de la oscuridad como una sombra, cada paso calculado para evitar los sensores de movimiento que sabía que estarían posicionados a lo largo de la ruta. El túnel emergía cerca del muro este del complejo, exactamente donde la inteligencia de Jerry había indicado. A través de su mira de visión nocturna, Neil podía ver a los guardias haciendo sus rondas. Franklin Wiggins era fácil de identificar a pesar del parche en el ojo. Su distintiva forma de andar y la manera en que favorecía su hombro izquierdo lo hacían destacar. Otros 4 guardias patrullaban el perímetro. Sus rutas se superponían en un patrón diseñado para eliminar puntos ciegos. Pero los patrones podían predecirse, y las predicciones podían explotarse. Neil esperó hasta que los guardias completaron 2 rotaciones completas, cronometrando cada segmento al segundo. Existía una ventana de 15 segundos entre los cambios de guardia en el muelle de carga, tiempo suficiente para que alguien con su entrenamiento se deslizara dentro. El interior del almacén era un laberinto de contenedores de envío y equipo militar. Neil reconoció parte del material de sus despliegues: equipo de comunicaciones, chalecos antibalas, armas que se suponía que debían ser destruidas en lugar de vendidas. Pero los contenedores en el centro del almacén fueron los que llamaron su atención. A través de su mira, Neil podía ver marcas árabes y símbolos de peligro que le helaron la sangre. Margaret había tenido razón sobre las armas químicas. Vigilancia, aquí EAGLE 7. Tengo contacto visual con el objetivo principal. Confirmo la presencia de materiales prohibidos. La voz de Jerry crepitó a través de su auricular. Copiado, EAGLE 7. El equipo de asalto del FBI está en espera. Necesitamos identificación positiva de los sujetos principales y evidencia de actividad criminal. Neil se acercó más, usando los contenedores de envío como cobertura. En la oficina del almacén, visible a través de ventanas de vidrio reforzado, podía ver a Colleen sentada con Ryan. Su hijo parecía pálido y asustado, aferrado a un animal de peluche que Neil le había enviado desde Afganistán. La vista de su hijo en ese lugar, rodeado de armas y criminales, encendió algo primario en el pecho de Neil. Pero reprimió la emoción, manteniendo la fría concentración que lo había mantenido vivo a través de innumerables misiones. La voz de Richard Patton resonó por el almacén cuando entró por las puertas principales, acompañado de 3 hombres con trajes caros que tenían el porte de traficantes de armas internacionales. Caballeros, bienvenidos a Patton Security Solutions. Creo que encontrarán que nuestro inventario cumple con todas sus especificaciones. Neil activó su equipo de grabación y se movió a una posición desde donde podía capturar tanto evidencia de vídeo como de audio. La conversación que siguió confirmó sus peores temores. Los componentes químicos son exactamente lo que Ahmad solicitó, decía Richard, señalando los contenedores marcados. Agentes binarios que son indetectables por separado pero que se vuelven letales cuando se combinan. Perfectos para los objetivos blandos que tiene en mente. Uno de los compradores, hablando con acento de Oriente Medio, examinó las etiquetas de envío.
Estos números de serie indican existencias del ejército estadounidense. Muy impresionante. Nuestro comprador pagará una prima por materiales auténticos. Mis fuentes en el Pentágono han sido muy cooperativas, respondió Richard. Es increíble lo que las esposas de los militares le cuentan a los socios comerciales de su marido cuando creen que están enamoradas. El dedo de Neil se apretó en el gatillo de su rifle. El cabrón estaba admitiendo haber usado a Kalin para obtener inteligencia sobre las operaciones militares estadounidenses. Pero necesitaba más pruebas. Necesitaba que Richard se incriminara por completo. Franklin Wiggins entró en el almacén, acercándose a Richard con evidente preocupación. Jefe, tenemos un problema. Los sensores de movimiento detectaron movimiento en el túnel de drenaje. Podría no ser nada, pero... podría ser Neil, terminó Richard, su voz volviéndose fría. Me preguntaba cuándo aparecería. Frank, toma un equipo y barre el perímetro. Si lo encuentras, tráelo aquí vivo. Quiero que vea lo que les pasa a las familias traidoras. La posición de Neil estaba comprometida, pero había reunido suficiente evidencia para desencadenar la acción de las fuerzas del orden. Activó su baliza de emergencia, señalando a Jerry para que alertara al equipo de asalto del FBI. Pero mientras se preparaba para extraer, el grito aterrorizado de Ryan resonó por el almacén. A través de la ventana de la oficina, Neil vio a Kalin luchando con uno de los hombres de Richard mientras Ryan se acurrucaba en un rincón. Fuera lo que fuera que estuviera pasando, su hijo estaba en peligro inmediato. La elección entre la finalización de la misión y la protección de la familia no era realmente una elección en absoluto. Neil salió de su escondite, avanzando hacia la oficina con un propósito mortal. Su rifle rastreaba objetivos con precisión mecánica, Franklin liderando un equipo de búsqueda, Richard negociando con traficantes de armas, guardias posicionados por todo el almacén. El primer disparo apagó las luces, sumiendo el almacén en una oscuridad rota solo por la iluminación de emergencia. El segundo disparo destruyó la central de comunicaciones principal, cortando el contacto externo. Aquí Eagle 7, transmitió Neil a Jerry. Paso a táctico. Ejecutad la póliza de seguro si no informo en 30 minutos. Cambió a visión nocturna y se convirtió en lo que 3 despliegues le habían enseñado a ser. Un fantasma en la oscuridad, cazando a hombres que habían cometido el error de amenazar a su familia. La voz de Franklin resonó por el almacén. Neil, sé que estás aquí. Hablemos de esto como soldados. La respuesta de Neil llegó en forma de un disparo preciso que hizo añicos un foco a centímetros de la cabeza de Franklin. El mensaje era claro. No habría diálogo. La caza había comenzado. Capítulo 6. Depredador y presa. Neil se movió por el almacén a oscuras como la misma muerte, usando las sombras y los contenedores de envío para enmascarar su avance. Su visión nocturna le daba una ventaja decisiva, pero Franklin y su equipo no eran aficionados. Se adaptaron rápidamente, usando tácticas disciplinadas de fuego y movimiento para despejar sistemáticamente el almacén. Dispersos, ordenó Franklin. Tiene visión nocturna, pero es un solo hombre contra 6. Acorrálenlo y oblíguenlo a salir al descubierto. Pero Franklin pensaba como un soldado, no como un depredador. Neil no intentaba mantener el territorio ni eliminar todas las amenazas. Tenía un objetivo, llegar a su hijo y extraerlo a salvo. Todo lo demás era secundario. Un guardia se acercó demasiado a la posición de Neil, y Neil atacó con silenciosa eficiencia. El hombre cayó inconsciente, su arma y su radio desaparecieron en la oscuridad. Uno por uno, Neil redujo su número mientras permanecía invisible. La voz de Richard resonó desde el área de la oficina. Neil, sé que puedes oírme. Sal ahora, o tu hijo pagará el precio. A través de su mira, Neil podía ver a Richard sosteniendo una pistola mientras Kalin le suplicaba que dejara ir a Ryan. El niño estaba presionado contra la pared del fondo, con lágrimas corriendo por su rostro. Neil tenía tiros claros a Richard a través de las ventanas de la oficina, pero el ángulo era incorrecto. Cualquier disparo fallido podría poner en peligro a Ryan, e incluso un disparo exitoso podría desencadenar una respuesta refleja que podría dañar a su hijo. Necesitaba un enfoque diferente. Franklin, gritó Neil, su voz resonando desde múltiples direcciones mientras usaba la acústica del almacén para enmascarar su posición. ¿Quieres hablar? Hablemos de por qué estás ayudando a un hombre que vende armas a terroristas. Neil, no entiendes la situación completa, respondió Franklin, su voz tensa. La operación de Richard no es lo que crees. Entiendo perfectamente, la voz de Neil parecía venir de todas partes a la vez. Richard está vendiendo equipo militar estadounidense a la célula de Ahmad Hassan.
Equipo que planean usar contra objetivos estadounidenses. Y tú le estás ayudando a hacerlo. Una pausa. Luego la voz de Franklin, más baja. Las armas químicas. Esas no están a la venta. Richard nos dijo que eran para su eliminación. Mira a tu alrededor, Frank. USA TAS Ojos. Esos contenedores están marcados para envío, no para eliminación. ¿Cuánto te pagó para que olvidaras todo lo que juraste proteger? Neil apostaba a que la lealtad de Franklin hacia Richard se basaba en mentiras, a que a su antiguo compañero de equipo todavía le quedaba suficiente honor para elegir el lado correcto cuando se enfrentara a la verdad. La apuesta dio resultado. «Depongan las armas», gritó Franklin a sus hombres restantes. «Armas abajo, ahora». «Franklin, ¿qué demonios estás haciendo?» La voz de Richard se oyó claramente desde la oficina. «Estoy recordando quién solía ser», respondió Franklin, moviéndose hacia el área de la oficina, antes de dejar que el dinero me hiciera olvidar mi juramento. La respuesta de Richard fue un fogonazo mientras disparaba a través de la ventana de la oficina. Franklin se lanzó a cubierto, pero no lo suficientemente rápido. El disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar y estrellarse contra un contenedor de envío. ¿Alguien más quiere desarrollar una conciencia? Gruñó Richard. Ese fue el momento que Neil había estado esperando. Con Richard enfocado en Franklin y de espaldas al almacén principal, Neil tenía un acercamiento claro al área de la oficina. Se movió con un silencio letal, llegando a la puerta de la oficina. Mientras Richard recargaba, a través del vidrio reforzado, Neil podía ver a Kalin protegiendo a Ryan con su cuerpo mientras Richard avanzaba hacia ambos. «Todo esto es culpa de tu marido», le decía Richard a Kalin. Si se hubiera mantenido alejado, si hubiera aceptado que su familia ya no lo quería, nada de esto sería necesario. La mano de Neil encontró el pomo de la puerta. Cerrado. Pero la cerradura era de grado comercial estándar. Una patada fuerte la rompería, pero el ruido alertaría a Richard y podría provocar que disparara a los rehenes. En cambio, Neil usó una técnica aprendida en 3 años de infiltración en posiciones enemigas. Forzó la cerradura en 30 segundos. Abrió la puerta sin hacer ruido y entró detrás de Richard como un fantasma materializándose desde la oscuridad. «Baja el arma, Richard». Richard se dio la vuelta. Su rostro se puso blanco al encontrarse mirando el cañón del rifle de Neil. Por un momento, el almacén quedó en absoluto silencio, excepto por el sollozo silencioso de Ryan. «Papá». Ryan se soltó de los brazos de Kalin y corrió hacia Neil. «Quédate atrás, Ryan», ordenó Neil suavemente, sin apartar los ojos de Richard. «Papá está trabajando ahora mismo». La mano de Richard temblaba mientras mantenía su pistola apuntando a Kalin. «Si me disparas, le disparo a ella». Enfrentamiento a la mexicana, Neil. ¿Qué va a hacer? La sonrisa de Neil era fría como el viento ártico. «Asumes que me importa si ella vive». Las palabras golpearon a Kalin como un golpe físico. Sus ojos se abrieron al darse cuenta de que el hombre al que había traicionado, el marido al que había despreciado, era perfectamente capaz de considerarla una pérdida aceptable. «Neil, por favor», susurró. «Cometí un error». Estaba asustada y sola. «Y eras una mujer adulta que tomó decisiones», respondió Neil. Su rifle nunca se apartó del centro de masa de Richard. «Elegiste creer sus mentiras. Elegiste traicionar nuestro matrimonio. Elegiste poner a nuestro hijo en peligro. Elegiste trabajar con un hombre que vende armas a terroristas». Richard retrocedió hacia la ventana de la oficina, arrastrando a Kalin con él. «No vas a disparar, Neil. Eres demasiado Boy Scout. Demasiado honor, demasiada conciencia. Esa siempre ha sido tu debilidad». El dedo de Neil se movió hacia el gatillo. «Tienes razón. Soy honorable. Por eso te voy a dar exactamente 10 segundos para que sueltes a la madre de mi hijo y te rindas. ¿Y si no lo hago? Entonces te voy a enseñar cómo se ve el honor cuando protege a la familia de las alimañas». La cuenta comenzó. 10. Los ojos de Richard se movían por la oficina, buscando rutas de escape que no existían. 9. Fuera de la oficina, Neil podía oír sirenas acercándose. Jerry había llamado al equipo de asalto del FBI. 8. Richard presionó su arma más fuerte contra la sien de Kalin. «La maté, Neil. Juro que lo haré». 7. La mira de Neil se centró en la frente de Richard, la misma precisión que había eliminado 127 amenazas en 3 despliegues. 6. El valor de Richard se quebró. Empujó a Kalin y se lanzó hacia la ventana, tratando de escapar al almacén. Pero Neil había anticipado el movimiento. 5. El disparo alcanzó a Richard en la rodilla, enviándolo al suelo,
su arma deslizándose por el hormigón. Neil bajó su rifle y abrió los brazos. «Ven aquí, Ryan». Su hijo corrió hacia él, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Neil con una fuerza desesperada. Por primera vez en 18 meses, Neil se sintió completo. «Sabía que vendrías, papá», susurró Ryan contra su oído. «Sabía que me salvarías». Neil abrazó a su hijo y miró a Kalin, que estaba presionada contra la pared de la oficina, mirándolo con una mezcla de miedo y algo que podría haber sido arrepentimiento. «El FBI estará aquí en 2 minutos», le dijo Neil en voz baja. «Les vas a contar todo lo que Richard te obligó a hacer, todo lo que te amenazó, todo lo que te prometió. Vas a cooperar completamente con su investigación». «¿Y luego qué?», preguntó ella. Los ojos de Neil estaban vacíos de calidez o perdón. «Luego vas a desaparecer de nuestras vidas para siempre. Tomaste tu decisión, Kalin. Ahora te toca vivir con ella». Mientras los agentes federales invadían el almacén, Neil llevó a su hijo hacia la salida, pasando por encima del cuerpo retorcido de Richard sin una sola mirada. El hombre que había intentado robarle a su familia ya no merecía su atención. El verdadero ajuste de cuentas estaba por llegar. Capítulo 7. Comienza el ajuste de cuentas. 3 semanas después del asalto al almacén, Neil estaba sentado en una sala de tribunal federal, viendo cómo el imperio de Richard Patton se desmoronaba. La evidencia que Margaret había reunido, combinada con lo que Neil había documentado durante el asalto, pintaba un cuadro de una operación de tráfico de armas internacional que se extendía por 4 continentes. Richard enfrentaba cargos de terrorismo, tráfico de armas, conspiración y secuestro. Se confirmó que las armas químicas encontradas en su almacén eran componentes para gas sarín, destinadas a un ataque en 3 centros comerciales estadounidenses durante la temporada navideña. La célula de Ahmad Hassan había estado planeando matar a miles de civiles inocentes. Pero la atención de Neil no estaba en Richard. Su enfoque estaba en Kalin, sentada en el estrado de los testigos bajo juramento, diciendo finalmente la verdad sobre su participación en la operación. «El señor Patton me dijo que mi esposo era inestable», testificó, su voz apenas audible. Dijo que Neil sufría de TEPT y podría volverse peligroso cuando regresara de su despliegue. Me convenció de que cooperar con su negocio protegería a mi hijo. La fiscal federal, una mujer astuta llamada Vicky Pennington, presionó para obtener detalles. ¿Qué información específica le proporcionó al señor Patton? El calendario de despliegue de Neil, sus autorizaciones de seguridad, los nombres de sus contactos militares. Richard dijo que necesitaba la información para monitorear amenazas contra las familias de militares. ¿Sospechó alguna vez que el señor Patton estaba usando esta información con fines ilegales? Los ojos de Kalin se encontraron con los de Neil al otro lado de la sala. Él le devolvió la mirada sin expresión, su rostro tan frío como la piedra. No hasta que fue demasiado tarde. Cuando intenté terminar la relación, Richard amenazó con hacerle daño a Ryan si no continuaba cooperando. Neil sabía que ella mentía. Las grabaciones que Jerry había capturado demostraban que Kalin había sido una participante voluntaria hasta el final, motivada por el dinero y la promesa de una nueva vida en lugar del miedo. Pero su cooperación estaba asegurando condenas que encerrarían a Richard y sus asociados de por vida. Eso era todo lo que importaba por ahora. Después de la audiencia, Neil salió del juzgado con la mano de Ryan en la suya. Su hijo se había estado quedando con Penny mientras se desarrollaban los procedimientos legales, pero hoy marcaba el comienzo de su nueva vida juntos. «Papá, ¿mamá también irá a la cárcel?», preguntó Ryan cuando llegaron a la camioneta de Neil. «Mamá se irá por un tiempo», dijo Neil con cuidado. «Pero tú y yo vamos a estar bien. Vamos a vivir con la bisabuela Penny y a arreglar la granja». Ryan pareció aceptar esta explicación. A los 4 años, entendía que su mundo había cambiado drásticamente, pero confiaba en que su padre lo mantendría a salvo. Mientras se dirigían a la granja, sonó el teléfono de Neil. El nombre de Jerry apareció en la pantalla. «Pon las noticias», dijo Jerry sin preámbulos. «Canal 7». Neil se detuvo y encendió la radio. La voz del presentador de noticias llenó la camioneta. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el CEO de Patton Security Solutions, Richard Patton, fue encontrado muerto en su celda federal esta mañana. Los informes iniciales sugieren un suicidio, pero los investigadores federales lo están tratando como un posible homicidio. Neil no sintió sorpresa, ni satisfacción, ni ninguna emoción. La muerte de Richard simplificaba ciertos aspectos de la situación, pero no cambiaba la realidad fundamental. Su matrimonio había terminado. Su familia estaba destruida. Y su hijo crecería sabiendo que su madre los había traicionado a todos. «Papá, ¿estás triste?»,
Preguntó Ryan, estudiando la expresión de su padre. No, amigo. Papá no está triste. Papá solo está pensando en el futuro. Esa noche, Neil se sentó en el porche de la granja con Penny, viendo a Ryan jugar con el perro en el patio delantero. La escena era pacífica, doméstica, normal. Pero Neil sabía que estaba construida sobre cimientos de violencia y traición que nunca sanarían por completo. ¿Estás planeando algo?, observó Penny. Puedo verlo en tus ojos. La misma mirada que tenía tu abuelo cuando volvió de Corea. Neil no lo negó. Kalin testificará. Obtendrá su acuerdo de inmunidad y desaparecerá en protección de testigos. Obtendrá una nueva identidad, una nueva vida y un borrón y cuenta nueva. ¿Y eso te molesta? Traicionó a su país, puso en peligro a nuestro hijo y ayudó a armar a terroristas. En 6 meses, estará viviendo cómodamente bajo un nuevo nombre mientras las familias de las víctimas de Richard todavía están enterrando a sus muertos. Penny se meció lentamente en su silla, estudiando el perfil de su nieto. La justicia y la venganza no son lo mismo, Neil. Conozco la diferencia, abuela. Pero a veces la ley no es suficiente. Y a veces la venganza destruye más al hombre que la busca que a sus enemigos. Neil consideró esto. Ryan merece crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias. Que la traición no es algo de lo que te alejas sin pagar un precio. Ryan merece crecer con un padre que no esté consumido por el odio. Tendrá a ese padre. Pero primero, voy a terminar lo que mamá empezó. Neil sacó los archivos de Margaret, que contenían dosieres detallados sobre otros 17 contratistas militares que operaban esquemas similares. La operación de Richard había sido solo un tentáculo de una red más grande que se aprovechaba de las familias de militares y vendía secretos estadounidenses a los mejores postores. Mamá pasó 3 años construyendo casos contra todos ellos, explicó Neil. Se suponía que el arresto de Richard desencadenaría un efecto dominó que derribaría toda la red. Pero con el muerto, los demás se están apresurando a cubrir sus huellas. ¿Así que vas a ayudarles? Neil sonrió por primera vez en semanas. Voy a completar la misión de mamá, un objetivo a la vez, hasta que cada uno de ellos pague por lo que ha hecho. Penny permaneció en silencio durante un largo momento, observando a Ryan perseguir luciérnagas en el crepúsculo. Tu abuelo siempre decía que la parte más difícil de cualquier guerra es saber cuándo ha terminado. Esta guerra no ha terminado, abuela. Apenas está comenzando. Esa noche, después de que Ryan se durmiera, Neil descendió al despacho del sótano de Margaret y comenzó a planificar la destrucción sistemática de 17 empresas criminales. Cada operación sería perfectamente legal, utilizando la red de inteligencia de Margaret y la evidencia documentada para exponer crímenes que las fuerzas del orden no habían detectado. Pero los hombres detrás de esos crímenes descubrirían que algunas formas de justicia operan fuera de los tribunales y que algunos ajustes de cuentas no pueden evitarse contratando abogados caros o desapareciendo en programas de protección de testigos. Neil Weeks iba a la guerra de nuevo. Esta vez el campo de batalla era suelo estadounidense, y el enemigo había cometido el error fatal de amenazar a su familia. Capítulo 8. La red cae. 6 meses después, Neil se encontraba en otro tribunal federal, esta vez en Detroit, viendo cómo la tercera gran red de tráfico de armas se derrumbaba bajo el peso de la evidencia que Margaret había reunido años antes. El banquillo de los acusados estaba ocupado por Brian Lamb, un ex coronel del ejército que había estado vendiendo equipo de visión nocturna de grado militar a grupos insurgentes en Siria. La campaña metódica de Neil contra la lista de objetivos de Margaret había sido devastadoramente efectiva. Usando la red de inteligencia de su madre y los recursos de Andreas Mackenzie, había orquestado la caída de 12 empresas criminales en 6 meses. Cada operación parecía completamente legal. Pistas anónimas a las fuerzas del orden, documentos filtrados a periodistas de investigación, auditorías financieras desencadenadas por transacciones sospechosas. Pero los enemigos de Neil sabían que estaban siendo cazados. Senior Weeks. La voz pertenecía a Vincent Hanna, un hombre que aparecía en los archivos de Margaret como aliado y amenaza. Hanna había estado en la CIA durante 20 años antes de pasar al sector privado, y sus lealtades actuales no estaban claras. Neil no se dio la vuelta. Senior Hanna. Ha estado ocupado desde el funeral de su madre. 12 arrestos, 8 condenas hasta ahora, millones en activos incautados. Margaret estaría orgullosa. ¿Hay algún propósito en esta conversación? Hanna se movió para pararse junto a Neil en la barandilla del tribunal. El propósito es que se ha ganado enemigos poderosos. Los nombres restantes en la lista de su madre no son operadores de poca monta como Richard Patton. Están conectados, protegidos y son muy peligrosos. Neil finalmente miró a Hanna.
¿Me está advirtiendo o amenazando? Le estoy ofreciendo una opción. Aléjese ahora. Tome a su hijo y desaparezca. Mi organización puede proporcionar nuevas identidades, protección, una oportunidad de una vida normal. ¿A cambio de qué? A cambio de que se olvide de los 5 nombres que quedan en su lista. Neil estudió el rostro de Hannah, leyendo el subtexto detrás de la oferta. Usted trabaja para ellos. Trabajo por la estabilidad. Los hombres a los que apunta controlan porciones significativas de las operaciones de inteligencia estadounidenses. Su eliminación crearía vacíos de poder que nuestros enemigos se apresurarían a llenar. Esos hombres son traidores que venden secretos estadounidenses a terroristas. Esos hombres son males necesarios en un mundo complejo que no siempre permite absolutos morales. La sonrisa de Neil fue fina y peligrosa. Señor Hannah, pasé 3 años matando gente por absolutos morales. No voy a parar ahora porque a alguien le resulte inconveniente. Mientras Neil se alejaba, Hannah le gritó. Su hijo tiene 4 años, señor Weeks. ¿De verdad vale su venganza la pena como para convertirlo en huérfano? Esa noche, Neil regresó a la granja y encontró a Jeremiah Salis esperando en la cocina con un chaleco táctico y un rifle de asalto. El rostro de Jerry era sombrío, profesional, la expresión de un soldado preparándose para el combate. Tenemos compañía en camino, anunció Jerry. Las fuentes de Mackenzie captaron rumores sobre un contrato para matarte. 3 equipos, entrenados militarmente, llegan esta noche. Neil miró por la ventana de la cocina hacia el granero donde Ryan ayudaba a Penny a alimentar a los caballos. Su hijo reía, completamente ajeno a que la guerra de su padre finalmente había llegado a casa. ¿Cuánto tiempo tenemos? Quizás 1 hora. Tengo a 4 hombres posicionados alrededor de la propiedad. Pero estos no son aficionados. Tendrán números y equipos superiores. Neil descendió al sótano de Margaret y activó los sistemas que su abuela le había mostrado semanas antes. Ocultos por toda la granja había cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y medidas defensivas que Margaret había instalado durante sus años en la CIA. Jerry, lleva a Ryan y a la abuela a la habitación segura. Ciérrala y no salgas hasta que dé la señal de que todo está despejado. Neil, no puedes enfrentarte a 3 equipos tú solo. No estoy solo. Neil señaló la serie de monitores que mostraban el perímetro defensivo de la granja. Mamá me dejó todo lo que necesito. Mientras Jerry evacuaba a Ryan y a Penny a la habitación segura subterránea que Margaret había construido décadas antes, Neil transformó la granja en una fortaleza. Reflectores activados por movimiento, sistemas de armas automatizados, inhibidores de comunicación. La paranoia de Margaret había creado la zona de muerte perfecta. El primer equipo de asalto se acercó desde el sur, moviéndose con la precisión disciplinada de veteranos de operaciones especiales. Neil los observó avanzar a través de cámaras de imagen térmica, contando armas, identificando equipo, planeando su respuesta. Estos hombres no estaban aquí para arrestarlo. Estaban aquí para eliminar una amenaza para las empresas criminales de su empleador. La respuesta de Neil fue rápida y devastadora. Minas Claymore activadas remotamente eliminaron a los exploradores avanzados del primer equipo. Emplazamientos de ametralladoras automatizadas forzaron a los atacantes restantes a zonas de muerte predeterminadas. En 15 minutos, el equipo 1 fue completamente neutralizado. Los equipos 2 y 3 se adaptaron rápidamente, usando explosivos para abrir brechas en las defensas exteriores de la casa y avanzando bajo la cobertura de granadas de humo. Pero estaban luchando en un terreno que Neil había estudiado durante meses contra sistemas diseñados por una mujer que había sobrevivido 40 años en el mundo de la inteligencia siendo más paranoica que sus enemigos. La batalla se prolongó durante 2 horas, pero el resultado nunca estuvo en duda. Cuando el amanecer rompió sobre la granja, Neil estaba solo entre los cuerpos de 15 hombres que habían cometido el error de amenazar a su familia. Mientras examinaba las secuelas, el teléfono de Neil vibró con un mensaje de texto de Vincent Hannah. Mensaje recibido. Los nombres restantes en su lista han sido remitidos a las autoridades federales. El trabajo de su madre está completo. Neil borró el mensaje sin responder. Hannah podía atribuirse el mérito de los arrestos si eso le ayudaba a salvar las apariencias con sus superiores. Lo importante era que la misión de Margaret finalmente había terminado. Ryan emergió de la habitación segura más tarde esa mañana, después de que Jerry hubiera limpiado la evidencia de la batalla de la noche. Para el niño de 4 años, parecía que su padre simplemente había estado trabajando en proyectos de la granja. ¿Lo arreglaste todo, papá?, preguntó Ryan, rodeando la pierna de Neil con sus pequeños brazos.
Neil levantó a su hijo y miró a través de las tierras de cultivo que habían pertenecido a su familia durante 4 generaciones. La guerra había terminado. Los enemigos estaban derrotados. El futuro se extendía por delante como una carretera vacía. Sí, amigo. Papá lo arregló todo. Capítulo 9. El precio de la victoria. Habían pasado 2 años desde la noche en que los mercenarios de Vincent Hanna murieron en la granja de la familia Weeks. La historia oficial, cuidadosamente elaborada por los investigadores federales, atribuyó el incidente a una guerra de pandillas entre traficantes de armas rivales. El nombre de Neil nunca apareció en ningún informe. Los criminales restantes en la lista de Margaret habían sido arrestados discretamente en los meses siguientes. Algunos se declararon culpables para evitar juicios que expondrían el alcance total de sus operaciones. Otros simplemente desaparecieron, sus destinos conocidos solo por las agencias de inteligencia que finalmente habían decidido que eran más un pasivo que un activo. Neil estaba en la cocina de la granja renovada, viendo a Ryan, de 6 años, alimentar a las gallinas en el patio trasero. Su hijo se había convertido en un niño seguro y feliz que no sabía nada de la violencia que había marcado sus primeros años. Esa ignorancia era la mayor victoria de Neil. Los procedimientos legales habían concluido hacía 18 meses. Kalin había cumplido su acuerdo de cooperación y se había desvanecido en la protección de testigos. Neil había recibido los papeles del divorcio firmados por una mujer cuyo nuevo nombre nunca conocería. Estaba legalmente muerta para ellos, lo que parecía apropiado. «Paquete para ti», anunció Penny, entrando a la cocina con un grueso sobremanila. A sus 86 años, seguía lúcida, observadora y protectora con su familia. Neil reconoció el remitente, Consultoría Estratégica Hanna. Abrió el sobre y encontró una sola fotografía y una breve nota. La fotografía mostraba a Kalin sentada en un café en lo que parecía una ciudad europea. Había cambiado el color y el estilo de su cabello, pero su rostro era inconfundible. Parecía mayor, más dura, pero viva y aparentemente sana. Juanora Aerobrief. Está trabajando como traductora para una ONG en Praga. Su nombre de casada es Sarah Michei. Pensé que debería saber que está usando los idiomas que le pagaste para que aprendiera. Va. Neil estudió la fotografía durante un largo momento. Luego caminó hacia la chimenea de la cocina y la arrojó a las llamas. Vio la imagen de su exesposa curvarse, ennegrecerse y desaparecer en cenizas. Segundas oportunidades, observó Penny desde detrás de él. Algunas personas no las merecen. Neil se giró para enfrentar a su abuela, la comprensión amaneciendo en sus ojos. ¿Crees que deberías seguir adelante? ¿Encontrar a alguien nuevo? Creo que un niño de 6 años necesita ver a su padre construyendo algo en lugar de destruyendo cosas. Has pasado 2 años terminando el trabajo de tu madre, completando el legado de tu abuelo, honrando las obligaciones de tu familia. ¿Cuándo empiezas a vivir para ti mismo? A través de la ventana, Neil podía ver a Ryan jugando con un cachorro que habían adoptado del refugio local. Su hijo reía, completamente absorto en la simple alegría de la infancia. El niño no recordaba la traición de su madre. No sabía nada de la guerra de su padre contra las redes criminales que habían amenazado a su familia. Esa ignorancia era preciosa. Era el cimiento de la vida normal que Neil había luchado por proteger. Hay una maestra en la escuela de Ryan, dijo Neil en voz baja. Marina Chong. Ha estado preguntando si me gustaría tomar un café alguna vez. Penny sonrió. ¿Y qué le has estado diciendo? Que no estoy listo para complicaciones. ¿Estás listo ahora? Neil consideró la pregunta. Durante 2 años, había vivido para la venganza, la justicia y la eliminación sistemática de amenazas a su familia. Esas misiones estaban completas. Los enemigos de Margaret estaban derrotados. Sus redes de inteligencia habían sido transferidas a agencias legítimas, y sus archivos habían sido sellados en bóvedas gubernamentales. La guerra había terminado. Era hora de aprender a vivir en tiempos de paz. Sí, dijo Neil. Finalmente, creo que quizás lo estoy. Esa noche, Neil ayudó a Ryan con sus deberes en la mesa de la cocina, donde una vez había planeado la destrucción de 17 empresas criminales. El contraste no se le escapó. El mismo espacio donde había estudiado las posiciones enemigas ahora albergaba discusiones sobre exámenes de ortografía y tablas de multiplicar. «Papá, ¿por qué no tengo una mamá como los otros niños?», preguntó Ryan, sin levantar la vista de sus problemas de matemáticas. Era una pregunta que Neil había temido y para la que se había preparado desde el día en que Kalin desapareció. Algunas familias son diferentes, amigo. Algunos niños viven con sus mamás. Algunos viven con sus papás.
Algunos viven con los abuelos. Lo que importa es que las personas que te quieren te cuiden. ¿Crees que mi mamá me quiere? Neil sintió que algo se retorcía en su pecho. Ya no era ira, sino algo más triste y complejo. Creo que tu mamá te quiso de la mejor manera que supo. Pero a veces las personas toman decisiones que las alejan de las personas que aman. Ryan asintió como si esta explicación tuviera perfecto sentido para él. La señorita Chang dijo que su papá también tuvo que irse cuando ella era pequeña. Pero ella salió bien. ¿Has estado hablando con la señorita Chang sobre tu familia? Preguntó por qué nunca vienes a los eventos de la escuela. Le dije que eres tímido. Neil se rió a pesar de sí mismo. ¿Tímido? Bueno, nunca hablas con los otros padres. Y siempre pareces estar vigilando por si hay malos. Neil se dio cuenta de que había estado tratando cada evento escolar como una posible zona de combate, catalogando automáticamente las salidas, identificando amenazas, posicionándose para una máxima ventaja táctica. Los otros padres probablemente pensaban que era antisocial o paranoico. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar. Quizás debería trabajar en eso, dijo Neil. Quizás deberías invitar a la señorita Chang a cenar con nosotros, sugirió Ryan con la sutil manipulación que solo los niños de 6 años podían dominar. Creo que ella también está sola. Ese fin de semana, Neil se encontró sentado frente a Marina Chang en un pequeño café de la ciudad, sintiéndose más nervioso que durante cualquier operación militar. Marina era inteligente, amable y paciente con su evidente incomodidad en las interacciones sociales civiles. Ryan dice que solías ser un soldado, dijo ella mientras tomaban café y sándwiches. Algo así. Está muy orgulloso de ti. Le dice a cualquiera que quiera escuchar que su papá es un héroe. Neil se movió incómodamente. No soy un héroe. Solo hice mi trabajo. Marina estudió su rostro con los ojos perceptivos de alguien que había pasado años trabajando con niños y sus familias. No tienes que hablar de ellos si no quieres, pero deberías saber que por lo que sea que hayas pasado, lo que sea que hayas tenido que hacer, no define tu valor como persona o como padre. Por primera vez en años, Neil sintió que algo dentro de su pecho se relajaba. La vigilancia constante, la ira perpetua, la necesidad de permanecer siempre listo para la siguiente batalla. Todo ello le pareció de repente agotador. He estado enojado durante mucho tiempo, admitió. Con mi exesposa, con la gente que hirió mi familia, conmigo mismo por no haberlo visto venir. Estoy cansado de estar enojado. La ira no siempre es algo malo, dijo Marina suavemente. A veces nos protege cuando necesitamos protección. Pero eventualmente, tenemos que decidir si queremos seguir llevándola o si queremos dejarla y llevar algo más en su lugar. Neil miró por la ventana del café hacia la plaza del pueblo donde las familias disfrutaban de una agradable tarde de sábado. Gente normal viviendo vidas normales, sin marcas de violencia o traición o la necesidad de una vigilancia constante. Quería eso para sí mismo, para Ryan, para cualquier futuro que pudieran construir juntos. Me gustaría intentarlo, dijo finalmente, dejarla. Quiero decir, no estoy seguro de recordar cómo ser normal, pero me gustaría intentarlo. Marina sonrió. Lo normal está sobrevalorado. ¿Pero la paz? Vale la pena esforzarse por conseguir la paz. Mientras caminaban de regreso a sus coches, Neil se sintió más ligero de lo que se había sentido en años. El peso de la misión de su madre, el legado de su abuelo y su propia necesidad de justicia habían sido levantados de sus hombros. Detrás de ellos, los fantasmas de Margaret Weeks y todas las batallas libradas en su nombre se desvanecían en la memoria. Por delante yacía la posibilidad de redención, curación y quizás incluso felicidad. Neil Weeks finalmente estaba listo para volver a casa de la guerra. Pero algunas victorias, estaba aprendiendo, eran más difíciles de ganar que otras. La batalla más difícil no era contra soldados enemigos o redes criminales o esposas traidoras. La lucha más dura era contra la parte de sí mismo que había aprendido a encontrar un propósito en el conflicto y un significado en la venganza. Esa batalla llevaría tiempo, pero por primera vez desde aquella devastadora llamada telefónica en Afganistán, Neil creía que era una guerra que realmente podía ganar. Ryan esperaba junto a la camioneta cuando Neil regresó, después de haber pasado la tarde con Penny en el mercado de agricultores. El rostro de su hijo brillaba de emoción y helado de chocolate. ¿Se lo preguntaste?, demandó Ryan inmediatamente. ¿Preguntarle qué? Si quiere ser parte de nuestra familia. Neil se rió y subió a su hijo a la camioneta. Es un poco pronto para eso, amigo. Pero si le pregunté si quería cenar con nosotros la próxima semana. Bien, dijo Ryan con la satisfacción de un casamentero exitoso. Creo que estamos listos para que suceda algo bueno.
Mientras conducían de regreso a la granja, Neil se dio cuenta de que su hijo tenía razón. Habían sobrevivido a la traición, la violencia y la pérdida. Habían honrado a los muertos y derrotado a sus enemigos. Habían protegido lo que más importaba y construido algo estable a partir de los restos de su antigua vida. Ahora, finalmente, estaban listos para que sucediera algo bueno. La guerra había terminado. La curación podía comenzar. Epílogo. 5 años después, Neil Weeks estaba de pie en el altar de la Iglesia Católica de Santa María, viendo a Marina Chan caminar por el pasillo con un sencillo vestido blanco. Ryan, de 11 años, servía como padrino, radiante de orgullo por su papel en unir a su padre y a su futura madrastra. En el primer banco, Penny Weeks, de 91 años, se secaba los ojos con un pañuelo, viendo finalmente a su nieto elegir la alegría sobre la justicia, el amor sobre la venganza. La iglesia estaba llena de amigos y vecinos, las conexiones comunitarias normales que Neil nunca se había molestado en construir durante sus años de guerra. Marina le había enseñado que la fuerza se podía encontrar en la vulnerabilidad, que el verdadero coraje a veces significaba elegir confiar de nuevo. Mientras intercambiaban los votos, Neil pensó brevemente en Margaret Weeks, a quien le habría encantado ver este día. Su misión estaba completa, sus enemigos derrotados, su familia segura y próspera. Las redes de inteligencia que había construido ahora servían a propósitos legítimos. Y los criminales que había rastreado cumplían cadenas perpetuas o una justicia más profunda. No había más nombres en ninguna lista, no más agravios que corregir, no más batallas que librar. Por primera vez en su vida adulta, Neil Weeks era simplemente un hombre enamorado, prometiendo construir un futuro en lugar de saldar deudas del pasado. Cuando el padre Potter los declaró marido y mujer, Ryan vitoreó más fuerte que nadie. El niño que una vez se había acobardado en el almacén de un criminal era ahora un joven seguro de sí mismo que había aprendido que las familias podían ser destruidas y reconstruidas, que el amor era más fuerte que la traición y que algunas historias realmente tenían finales felices. Al salir de la iglesia, Neil y Marina fueron recibidos con una lluvia de arroz y pétalos de flores por amigos que no sabían nada de la sangre que se había derramado para hacer posible este momento. El pasado estaba enterrado con los muertos. El futuro se extendía por delante, limpio, brillante y lleno de promesas. Neil Weeks finalmente había vuelto a casa de todas sus guerras. Pero mantenía su rifle limpio y listo, por si acaso. Después de todo, algunas lecciones aprendidas con sangre nunca deben olvidarse. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tu opinión en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te ha gustado esta historia, por favor, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.